Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con los monosacáridos. Concepto, características físicas y químicas, ciclación, nomenclatura. Así que, dentro intro. Bueno, como dijimos antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con los monosacáridos, su concepto, características físico-químicas, funciones, etc. Así que, primero, los monosacáridos. Los monosacáridos son los monómeros de los glúcidos, es decir, es la molécula más simple de los glúcidos que puede existir. Y luego veremos cómo por enlace o glucosídico puede formar los disacáridos, trisacáridos, es decir, los oligosacáridos que vimos en el anterior vídeo, y los polisacáridos, por supuesto. Tienen entre 3 y 7 carbonos, llamándose triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Son sólidos y cristalinos, es el caso normal del azúcar, ¿no? Que tiene esa consistencia, esa forma cristalina. Son incoloros o blancos. Y claro, aquí está la pregunta, ¿y qué es el azúcar moreno? El azúcar moreno no es el azúcar integral en principio. Lo que se hace es añadirle melaza para que adquiera ese color marrón, pero para nada es integral. ¿Y qué es integral? Que esto también es una pregunta muy importante. Integral quiere decir que comemos el grano entero. Como podéis ver en la imagen, vemos cómo a la derecha encontramos un grano no integral. Se le ha eliminado el salvado, que contiene mucha fibra y vitaminas que perdemos cuando utilizamos, por ejemplo, harinas refinadas, es decir, carbohidratos que les hemos quitado esa cubierta externa. Por eso tenemos menos fibra en una harina normal que una harina integral, al igual que perdemos minerales. Y también eliminamos el germen, que contiene antioxidantes, incluyendo varias vitaminas. Sin embargo, el azúcar integral sí es verdad que puede tener algo más de nutrientes, lo cual no es que sea malo, pero lo malo del azúcar es que entra casi directamente a sangre, pegándome un pico de glucosa, que es lo malo del azúcar. Aunque vuelvo a decir, tanto en biología como en nutrición no existe ni malo ni bueno, es decir, no es ni blanco ni negro, es gris, depende de cuando lo utilices. Si yo estoy sentado en el sofá atiborrándome azúcar, por supuesto que es malo. Sin embargo, como ya expuse en el vídeo anterior, si yo estoy corriendo una carrera, una maratón, y tomo un gel que casi todo va a ser azúcares, esos azúcares van a ser utilizados directamente por el músculo cuyo glucógeno se ha depletado, por tanto me puede venir bien. Y por supuesto, los azúcares son solubles en agua. Aquí tenemos una Coca-Cola y todo ese azúcar es lo que presenta una lata de Coca-Cola de 330 mililitros, que si no me equivoco serían unos 33 gramos aproximadamente, cuando la Organización Mundial de la Salud solo recomienda 25 gramos de azúcares libres durante todo el día, y con una Coca-Cola ya nos la estamos pasando. Bien, que eso tampoco pasa nada por tomarse una Coca-Cola, lo que pasa es que no puedes tomar Coca-Cola todos los días. Creo que queda bastante claro, ¿no? Coca-Cola Light, Coca-Cola normal y Coca-Cola 66666. ¿Y por qué son solubles en agua? Pues son solubles en agua porque presentan diferencias de electronegatividad, concretamente entre el átomo de oxígeno, que atrae hacia sí más los electrones, quedando el hidrógeno con una carga parcial positiva a pesar de ser un dipolo eléctrico neutro. Esto favorece unas atracciones electrostáticas entre las cargas negativas del oxígeno del agua y las cargas positivas del hidrógeno, de las moléculas y demás. Como podéis observar, por ejemplo, entre el oxígeno del glúcido y el hidrógeno del agua se van a tener unos puentes de hidrógeno que van a favorecer la solubilidad. Y es por eso por lo que la glucosa, el azúcar y el agua se llevan tan bien. ¿Cómo se nombran? Primero, como habíamos dicho, tienen un grupo carbonilo, el cual puede ser aldosa o cetosa, es decir, aldehído o cetona. Primero vamos a indicar con el prefijo aldo o ceto el monosacárido que estamos nombrando. Segundo, seguimos con el número de carbonos, si es una triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, es decir, indicamos el prefijo tri, tetra, penta, hexa, y cerramos con el sufijo osa. Así, dando toda esta combinación, por ejemplo, tendremos aldotriosas, cetotriosas,
etc. La fórmula simplificada siempre se suele representar así en vertical. Aquí tendremos la fórmula más desarrollada, más simple será algo de este estilo y la más simple de todas es esta. Si bien es verdad que no suelen preguntarlo, pero hay que tener en consideración que ese circulito, esa cabeza que veis arriba, indica la función carbonilo, que en este caso es aldehído porque es terminal, y cada uno de los radicales, cada una de las ramas horizontales a ambos lados, indica dónde está el grupo hidroxilo. El circulito de abajo indica el carbono terminal. Características físico-químicas de los monosacáridos. Bueno, ya lo hemos dicho. Son sólidos, cristalinos, incoloros o blancos. Presentan sabor dulce y es por eso por lo que nos gusta a todos un buen postre, algo dulce que sienta muy bien. Son solubles en agua, ya lo dijimos, por esa polaridad, por esa diferencia de electronegatividad entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Tienen carácter reductor y aquí me centraré bastante. Quiere decir que se oxidan gracias a que tienen un grupo carbonilo y ese grupo carbonilo se puede oxidar a grupo ácido carboxílico y esos electrones los cede a otra molécula, dando así el carácter reductor. Como podéis ver en la imagen, reductor es la sustancia capaz de reducir a otra, por lo que esa misma sustancia, ella misma se oxida. Es decir, una tiene que reducirse y otra tiene que oxidarse. Si yo reduzco a mi vecino, yo me oxido. No sé si se entiende. Si no se entiende, seguimos con esto. Veis cómo el zinc está perdiendo electrones. Si está perdiendo electrones, se está oxidando. Y como el electrón tiene una carga negativa, al perder electrones, es decir, al perder cargas negativas, observamos una carga positiva neta. El cobre aquí se está reduciendo, es decir, está captando esos electrones que ha desprendido el zinc. Si está captando electrones que tienen una carga negativa, observamos cómo el cobre, que pasa de 2+, pasa a 0, es decir, ha cogido -2, dos cargas negativas que son los 2 electrones, y por tanto se está reduciendo. ¿Cuál es el agente reductor? El que se oxida, en este caso el zinc. Lo mismo va a pasar con el caso de la glucosa, luego lo veremos con el reactivo de Fehling. Y también tiene la capacidad de aminarse. Esto, por ejemplo, será importante para las reacciones de los ácidos nucleicos que veremos en posteriores temas. Carácter reductor. El carácter reductor, si tenemos un monosacárido reducido con otra molécula que está oxidada, siempre, o casi siempre, la va a reducir. Aquí tendríamos ese grupo carbonilo que lo que va a pasar es que se va a oxidar a ácido carboxílico y todos esos electrones los va a desprender a la molécula que los capta y se reduce. Lo más importante y lo que nos suelen preguntar es el reactivo de Fehling. Es decir, si yo cojo un monosacárido que tiene un carbonilo libre y lo junto con las sales de cobre del reactivo de Fehling, observaremos cómo la sal de cobre con 2 cargas positivas y color azul, al coger los electrones, pasa de 2 cargas positivas a 0. Por tanto, coge 2 cargas negativas, se reduce y se oxida mi monosacárido pasando a ácido carboxílico. En resumidas cuentas, si cojo un monosacárido que sé que es reductor, la sal de cobre pasa de azul a un rojo ladrillo, diciendo que tiene un carácter reductor y por tanto se reduce la sal de cobre, por eso da ese cambio de color, mientras que el glúcido se oxida. Aquí lo tendríamos. Esta es la reacción que ocurre. Observamos cómo una aldosa, digo que es una aldosa porque tiene función aldehído como podéis ver en la imagen, con el sulfato cúprico, que tiene 2 cargas positivas, se reduce pasando a ácido cuproso y a óxido cuproso, y por tanto tiene ese color rojo, mientras que mi glúcido, en este caso la aldosa, se ha transformado en ácido carboxílico. Bien, los monosacáridos de 5 y 6 carbonos tienden a ser cíclicos, en el que el grupo carbonilo ya no está libre del todo, sino que forma un enlace de condensación con el penúltimo átomo de carbono. Aquí lo tenemos. Las pentosas y hexosas tienden a formar moléculas cíclicas en disolución acuosa. Aquí observamos cómo la glucosa tiene una forma hexagonal, mientras que la desoxirribosa tiene una forma pentagonal. La forma pentagonal se denomina furano, mientras que la forma hexagonal se llama pirano. ¿Cómo se cicla? Pues observamos cómo el penúltimo átomo de carbono va a formar un enlace O glucosídico intramolecular. ¿Qué quiere decir esto? Pues como podéis observar, el grupo hidroxilo se va a condensar con el grupo carbonilo, formando en este caso un enlace hemiacetal, porque participa un aldehído. Si fuera un grupo cetona sería un hemicetal. Observar cómo he utilizado una A o no utilizo la A. Es decir, si participa un aldehído sería hemiacetal. Si no participa el aldehído sería un hemicetal.
El caso es que observamos cómo el grupo carbonilo se condensa con ese enlace O-glucosídico intramolecular. El caso de la fructosa sería algo semejante, solo que como el grupo cetona está dentro de la propia molécula, es decir, ya no sería terminal, sino que está metido en medio, pues forma un pentágono en vez de un hexágono. Otra cosa, si estamos hablando de un enantiómero del tipo D, el carbono 6 va a estar hacia arriba, mientras que si fuera el enantiómero de tipo L estaría hacia abajo en esta molécula. Podéis observar cómo el carbono 5, que es rosa, el CH2OH, que está arriba, es el carbono 6. Por tanto, como está arriba, sé que es una D-glucosa. Si fuera una L-glucosa, ese CH2OH estaría hacia abajo, ¿vale? Visualizar ese carbono 5 rosa y el de inmediatamente arriba, el CH2OH, es el carbono 6. Aquí lo tendríamos. ¿Veis cómo el carbono 6 rota hacia arriba y queda en disposición vertical pero hacia arriba? Eso sería la forma D. Ciclamos la glucosa. ¿Cómo ciclo yo la glucosa? Pues lo que hago es volcarla. Imaginar esta molécula de glucosa y la voy a volcar hacia la derecha, quedando tal que así. Como sé que entre el penúltimo carbono y el grupo carbonilo hay 5 átomos de carbono, sé que va a formar un hexágono. ¿Por qué? Porque tengo 5 átomos de carbono más un oxígeno que me va a actuar como vértice. El hexágono tiene 6 vértices. Por tanto, si tengo 5 carbonos y un oxígeno que me forma vértice, el resultado es 6. No hay que tener unas matemáticas perfectas para saber esto. Entonces tenemos un hexágono que sé que me va a formar un pirano. Hay que tener en consideración que ese carbono 6, ese CH2OH, ponerlo arriba o hacia abajo en función de si es el enantiómero D o L. Y por último, me queda un OH en el carbono 1 que puede estar arriba o abajo. Eso lo veremos y podemos estar hablando de un anómero alfa si el OH está hacia abajo o un anómero beta si está hacia arriba. Aquí tenemos un pequeño GIF de cómo se cicla la glucosa. Veis cómo la vuelca en horizontal, cómo forma ese enlace de condensación y ese CH2OH queda hacia arriba porque es la forma D. Bien, vamos con lo siguiente y lo que digo, podemos tener dos anómeros, la forma alfa, que podéis observar como el OH del carbono 1 queda hacia abajo, o la forma beta, que podéis observar como el OH queda hacia arriba. Ciclamos otra vez el monosacárido, que puede ser la fórmula abierta o la fórmula de Fischer, cómo forma ese enlace hemiacetal de condensación del grupo aldehído con el penúltimo átomo de carbono, y cómo luego se cicla, favoreciendo ese giro del carbono 6 de ese CH2OH, que como es una forma D queda hacia arriba, y luego tenemos dos tipos de anómeros. El isómero alfa, que tendríamos un grupo hidroxilo hacia abajo, o el isómero beta, que quedaría el grupo hidroxilo hacia arriba en la proyección de Hathworth. Y acabando de ciclar, en verdad los hexágonos, los piranos, pueden adquirir dos conformaciones, en forma de bote o en forma de silla, ¿vale? Esto es importante porque, en verdad esto es química avanzada, pero la forma de silla, por impedimentos estéricos, es decir, como está cada uno en una punta, digamos que va a ser más estable porque los átomos no pelean entre sí por el espacio, más o menos, en resumidas cuentas. Y ya cerramos con esto, monosacáridos de interés biológico. Por supuesto tenemos la glucosa, la ribosa, desoxirribosa, la fructosa y la galactosa. La ribosa y la desoxirribosa, por supuesto, son componentes estructurales del material genético. La glucosa va a ser una aldohexosa que es fundamental para el metabolismo energético. La fructosa es el azúcar de la fruta y es una cetohexosa, es decir, tiene una función cetosa. ¿Vale? Un grupo carbonilo en función cetosa. Y la galactosa es una aldohexosa que se encuentra de manera natural en la leche. También encontraríamos otros, como por ejemplo la ribulosa. La ribulosa la veremos detenidamente cuando veremos el metabolismo, donde la ribulosa 1,5-bifosfato va a ser la encargada de fijar el átomo de carbono en la fotosíntesis del dióxido de carbono. Entonces la ribulosa también participa en reacciones metabólicas, así como algunas aldo y ceto triosas que van a integrar el piruvato, que también es muy importante pues, para la entrada del ciclo de Krebs y también funciones metabólicas.
Y con esto hemos acabado este vídeo, espero que hayáis aprendido un poco, que os haya servido de ayuda y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!